este asunto de la detención preliminar, que cuando no hay flagrancia, que como ya sabemos ha sido observado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Hay varios puntos sobre esta norma de la detención preliminar, ¿no? Primero, ¿cuál fue la actuación dolosa por parte del Congreso de la República para promover una derogatoria de una norma tan importante como es la detención preliminar y cómo el Poder Ejecutivo hizo comparsa precisamente de ello? La promulgó sin realizar ningún tipo de observación y resulta que la promulgó cuando se encontraba ya en proceso una solicitud de detención preliminar en contra de Freddy Hinojosa, que es el actual vocero presidencial. El Congreso posteriormente asumió, digamos, el error, se rectificó y emitió una norma que restituye la detención preliminar. Sin embargo, quien insiste en el error, y yo diría a raíz de determinados conflictos de intereses, es el Poder Ejecutivo. Es más, ¿no? Realizar una observación o observaciones casi al filo del cumplimiento del plazo implica de que estas observaciones sean devueltas al Poder Legislativo y que éstas puedan dilatarse aún más, porque el Poder Legislativo es poco probable que se reúna antes de marzo del presente año que inician las legislaturas, y esto tiene que volver a la subcomisión de Constitución para que sea analizado, promover a la comisión permanente y luego presentarse nuevamente al Pleno, con lo que le estamos hablando desde ya algunos meses adicionales hasta antes de que se pueda revertir esta situación. Muy bien. Hablábamos hace ratito sobre Vizcarra y una presunta infracción constitucional, y hay otra, pero con esta presidenta, con la señora Dina Boluarte, por el asunto de la rinoplastia. Todavía todo está, por supuesto, en debate y en conjeturas, pero ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, por ahora existe una investigación penal en contra de la presidenta de la República que dirige la Fiscalía de la Nación, en el entendido de que ella no habría cumplido con sus funciones o habría abandonado el cargo. Eso es en el ámbito penal, está en investigación. Sin embargo, también desde mi perspectiva puede configurarse una infracción constitucional en el entendido de que el artículo 115 de la Constitución establece cuando hay una medida de incapacidad permanente e incapacidad temporal. Y lo que busca la Constitución, digamos dentro del núcleo duro de su protección, es evitar el vacío de poder. Su abogado señaló de que no existe una norma específica que obligue a la presidenta de la República a informar al Congreso si se somete, por ejemplo, a este tipo de intervenciones. Pero es que no se necesita una regulación autónoma, independiente o reglamentaria de esa obligación, sino que se desprende de la propia incapacidad temporal. Él ha dicho hoy en la mañana justamente que en realidad no hubo en ningún momento un momento en que ella tuviera que dormirse. Es más, la operación duró algunos minutos y después de inmediato, según lo he escuchado, fue dado de alta. Bueno, puede ser esa la postura que está defendiendo su defensa, como es natural dentro de esta investigación, pero ello implica de que si se ha sometido a una intervención, ¿cuál fue el grado, al menos de incapacidad en la que estuvo inmiscuida la presidenta de la República y por cuánto tiempo ha durado? Y la pregunta es ¿por qué lo ocultaron? ¿Y por qué dieron una explicación tan tardía del mismo? Porque si uno analiza las investigaciones que tiene la presidenta de la República, casi la mayoría de investigaciones se ha iniciado por explicaciones tardías, ¿verdad? La prensa ventilaba alguna circunstancia irregular. Luego de ello fue la Fiscalía de la Nación quien tomó la posta para también exigir algunas explicaciones ante la advertencia de sospechas de la comisión de delitos. Ahora, volviendo a este tema de la incapacidad, yo creo que no se trata en rigor si se ha sometido a una operación estética o no, sino se trata de si independientemente del tipo de intervención, ella estuvo incapacitada temporalmente, ya sea 5 minutos, 10, 40 minutos, de poder tomar decisiones de Estado y que la Constitución propiamente le obliga. Es por eso que lo que dice la Constitución claramente es evitar el vacío de poder. ¿Qué hubiera sucedido si es que se produce una catástrofe nacional, por ejemplo, durante esos 40 minutos y se requiere una decisión inmediata por parte de la presidenta de la República? ¿Cómo hubiera sido su tramitación? ¿O habría tenido que ser, en definitiva, el Congreso de la República quien asuma por este momento la dirección de nuestro país? Y ese es el principal inconveniente y por lo cual tanto la Fiscalía se encuentra investigando como existe también esta discusión constitucional. Bueno, eso le preguntaron al doctor Portugal, insistieron con ese tema que usted está planteando ahora, y él insistía en que
no se dio ese momento de incapacidad. Es más, una vez que le dan de alta, ella empieza ya a despachar. Y todos los documentos firmados por ella son de puño y letra. Es que no se trata tampoco de cuántos decretos legislativos o cuántas resoluciones ella ha firmado antes o después. Pudo perfectamente ser 100, 200 o hasta 500. No es un problema de números, es el problema de que ahora las pericias tendrán que demostrar si es que realmente estuvo incapacitada por un mínimo de tiempo y si eso no fue informado oportunamente al Congreso. Entiendo que el despliegue o la estrategia de la defensa sigue porque ella siempre estuvo lúcida para poder firmar estas resoluciones. Sin embargo, no estamos hablando de una lucidez antes o después, sino en el momento mismo de la intervención y cuál fue el grado de incapacidad en la que estuvo. El otro tema que también es acuciante por estos días, y con esto terminamos, es el caso de Caliwarma. Hay de por medio un suicidio medio raro del dueño de la fábrica Frigoinca. El señor De Martini, ministro de la Producción, el fin de semana dio a entender que iba a presentar su carta de renuncia, pero aparentemente no hay nada de eso. ¿Cuál es su opinión sobre un asunto que todavía está en investigación? Está en investigación y se está extendiendo dentro del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Se había iniciado todo con una metodología de supuestas colusiones o actos de corrupción para obtener contratos en Caliwarma, luego posteriormente actos de encubrimiento para evitar de que se produzcan los análisis precisamente de estos bienes expendidos, pero posteriormente vemos de que ha habido cierta complicidad por parte de miembros del Ejecutivo, y no estamos hablando ya de funcionarios de bajo nivel, sino estamos hablando de funcionarios de alto nivel. Tal es así que incluso la Fiscalía ha abierto investigación contra Julio De Martini. Y estamos hablando de un ministro, pero si se abre una investigación contra Julio De Martini porque supuestamente se habrían producido algunas ilicitudes por parte de un interés inusitado y legal hacia el favorecimiento de esta empresa, pues entonces si se maneja esa misma lógica tendría que retrocederse a los demás exministros que pertenecieron también al MIDIS, al menos desde el año 2019 que comenzó sus actividades o contratos con este ministerio, con Caliwarma específicamente, y ahí tendríamos que caer en cuenta de que también la Presidenta de la República dirigió el MIDIS en alguna oportunidad. Es decir que yo creo que en lugar de menguar el impacto de este caso en contra del Ejecutivo, se está expandiendo, y yo creo que incluso podría meritar que la Fiscalía, en tanto recabe evidencias, incluya a nuevas personas dentro de esta investigación. A propósito de esto último, ella ha señalado, no sé si anoche o hoy en la mañana, que no es investigada por casos de corrupción. Eso no es cierto en lo absoluto. De hecho, ya existe una acusación constitucional en contra de la Presidenta de la República por el delito de cohecho, vinculado al caso del Rolex. Entonces, ¿cómo es posible de que ella mienta de que no existe una investigación, si más bien hay una investigación en una etapa culminada por delitos de corrupción? Y también se encuentran otros miembros prominentes del Ejecutivo investigados por corrupción. Es por eso que me parece paradójico que cuando ella juramenta a sus ministros, les diga en la plena juramentación de que juran no cometer actos de corrupción, cuando ella misma ya ha sido acusada por un acto de corrupción. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias al doctor Andy Carrión. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.